El siguiente tejido a estudiar son dos, tendones y ligamentos. Los mismos subapartados, anatomía, transductores, anatomía ecográfica y las anomalías ecográficas o patología. En cuanto a anatomía, los tendones están formados por tejido conectivo fibroso. Es el nexo de unión entre el músculo, ¿de acuerdo? El músculo lo tendríamos aquí, el paciente estando en cúbito prono, este sería el gemelo interno, este sería el tendón, ¿de acuerdo? Y la unión con el hueso. Y por lo tanto, ¿cuál es su función? Permite transmitir que el movimiento generado por el músculo y activado por el hueso, ¿vale? Los ligamentos lo que están formados también por fibras de colágeno, de tejido conectivo denso. Su grosor es menor que el de los ligamentos. Su función es la de conectar estructuras óseas entre sí y por lo tanto si conectan dos estructuras óseas entre sí lo que nos está dando es estabilidad en la articulación. Hace que no tengamos una luxación o subluxación en este caso de la rodilla o en el tobillo. Aquí tendríamos el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Tendríamos los externos y los internos. ¿Vale? Vemos aquí la función del ligamento es dar estabilidad a la articulación, ya lo hemos dicho. Haríamos una ecografía siempre que no tengamos una fractura abierta. Esta no está abierta, pero está a punto. ¿Vale? Ya se ha roto todos los tres ligamentos que sostienen la articulación, el ligamento colateral lateral del tobillo. Cuando usamos férola de Kramer ya está la cosa, es quirúrgica. En cuanto a anatomía, tendón suele medir entre 1,5 milímetros y seguidamente se va dividiendo por fascículos, que serían como el típico fuet, y lo vamos sacando cada uno de estos fascículos y este fascículo se va dividiendo con subfascículos, fibras de colágeno, fibrillas de colágeno, microfibrillas y finalmente la molécula final de colágeno, ¿de acuerdo? De 1,5 nanómetros. Según la capa de recubrimiento encontramos dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 está recubierto por un paratendón, que es una capa de tejido laxo con vasos sanguíneos. Somos incapaces casi de verla en eje longitudinal. Este es el caso del tendón de Aquiles. Los que están recubiertos de un paratendón, como en la patología, si se inflama sería paratendinosis, ¿de acuerdo? No tendinitis, tendinitis está mal dicho. Y el paratendón es esta capa hipocogénica que tenemos acá, ¿de acuerdo? Y no tiene vaina sinovial, porque no pasa por en medio de ningún hueso y por lo tanto no tiene ninguna rozadura con ningún hueso. Un caso es el tendón de Aquiles, el tendón rotuliano, ¿vale? Porque va de un origen a una inserción. ¿Cuáles son los tipo 2 recubiertos con una vaina sinovial? Aquellos que estén tocando hueso. Este es un tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial anterior en el brazo, troquíter, troquín, corredera bicipital, y el tendón lo teníamos aquí, y como está rozando con el hueso, ha de tener lo que se llama una vaina sinovial, que es una capa de líquido protectora. Y lo que hace es que cuando roza el tendón por la superficie del hueso, esta vaina lo protege, esta capa de líquido lo protege, que es como el aceite, ¿de acuerdo? Protector del roce. En condiciones normales se puede encontrar escasa cantidad de líquido. Quiere decir que si hacéis el taller de hombro, de la articulación de hombro, puede ser que algunos de los compañeros tengan, al explorar el tendón de la porción larga del bíceps, líquido en la vaina del tendón. Un poco de líquido, hasta 2 milímetros anteroposterior es normal. También, bueno, ya lo hemos dicho, pueden ser intraarticulares. Este es un abordaje posterior en la cara posterior de la rodilla, buscando el ligamento cruzado posterior, el cual solo veríamos su inserción en la tibia. Aquí lo tenemos, hipoecogénico en la parte más craneal y hiperecogénico en la parte de inserción. Extraarticulares, que conectan el hueso con el hueso, pero no por dentro, sería el ligamento, en este caso colateral medial. Tenemos el ligamento que parecen fibras paralelas, ¿de acuerdo? Igual que el tendón. El tendón, no lo he dicho, pero en eje longitudinal son fibras que parecen paralelas.
y cómo se anclan a nivel distal. Transductores. Se usan nuevamente transductores lineales de alta frecuencia. Podemos usar otra vez, volvemos a encontrarnos el transductor lineal de 18 MHz, pero en estructuras donde necesitamos ver tendones más profundos, como es la articulación del hombro o la articulación de la cadera, usaremos un transductor lineal de 14 a 5 MHz, multifrecuencia. Depende del tamaño corporal del paciente, depende de la profundidad donde esté la estructura, usaremos un transductor u otro. En cuanto a anatomía ecográfica, en eje longitudinal, el tendón tiene un patrón fibrilar, ¿vale? Son fibras que parecen paralelas y va alternando focos hiperecoicos es blanco, con focos hipoecoicos o hipocogénicos, que es gris. Este es un plano longitudinal y, como hemos dicho, se ven como las fibras del tendón suelen ser lineales o paralelas y se encuentran ordenados. Orden, como en Alemania, ¿vale? En eje corto o eje transversal vemos aquí dos tendones, suelen ser hiperecogénicos, y en eje corto ya no los ves como líneas longitudinales o paralelas, porque estás en un eje transversal, y se dice que cuando lo ves parece una imagen en sal y pimienta. Sal blanca, puntos hiperecogénicos, y pimienta la negra, puntos hipoecogénicos, ¿vale? Entonces, en cuanto a los ligamentos, son más fáciles siempre de valorar en eje longitudinal, y se recomienda siempre que la articulación esté en tensión. En este caso es el ligamento lateral externo fascículo peroneo calcáneo, peroné y calcáneo, en el tobillo, y estoy haciendo una flexión dorsal forzada para tensar el ligamento y que el ligamento le vea hiperecogénico. Si el ligamento no está tensado, lo veré hipoecogénico. Y si veo un ligamento hipoecogénico, pensaré que está roto, porque al estar destensado pierde la ecogenicidad hiperecogénica y pensamos que está roto. Por lo tanto, el ligamento debe verse hiperecogénico con tensión. En eje corto, solo veis qué dificultad hay, es este punto hiperecogénico aquí. Entonces, usaremos Doppler potencia o Doppler energía. Nos permite valorar la existencia de aumento de vascularización, es decir, la angiogénesis dentro o en la periferia del tendón o del ligamento. Los tendones y los ligamentos en condiciones normales no pueden presentar actividad Doppler. Si presentan actividad Doppler, están alterados. Entonces, para valorar el Doppler, para ver si tiene vascularización, ¿cómo lo haremos? Ha de estar en relajación, en este caso el tendón del cuádriceps en relajación, tener mucha cantidad de gel y no apretar nada con la sonda. Estoy aguantando la sonda con los dedos. Fijaros, porque es un tendón superficial. Fijaros que está destensado, no veo bien el tendón, se ve hipocogénico. Pero aquí no estoy valorando si el tendón está bien o mal, es decir, su ecoestructura. Estoy valorando si tiene presencia de Doppler, si está vascularizado. Los vasos están fuera, por lo tanto es normal. Casos mal hechos, que tampoco veo vascularización. Tengo la rodilla extendida, pero no tengo la capa de gel, he comprimido. Estoy apretando los vasos, colapsando los vasos patológicos. Por lo tanto, no es que no puedo decir que esté bien hecha esta imagen. Puede ser patológico y no verlo porque yo lo estoy colapsando. O si tracciono el tendón, veo muy bien, en este caso, las fibras hiperecogénicas del tendón, el tendón completamente tensado, pero no puedo valorar si tiene presencia o no de Doppler. ¿Por qué? Porque al estar en tensión, los vasos patológicos los puedo llegar a colapsar, aunque haya puesto una capa de gel abundante. ¿Qué hará que se compriman los vasos? La tensión del tendón. Después, las fibras de colágeno hacen que las estructuras presenten mucha anisotropía. El tendón y el ligamento tienen anisotropía. Si estoy perpendicular a la área que quiero explorar, los tendones los veré hiperecogénicos, igual que los ligamentos. Si me angulo a la área que quiero explorar,
veis, este tendón que es hiperecogénico pasa a ser hipocogénico, igual que el del lado. Entonces diremos que la anisotropía el radiólogo lo interpretará como un tendón patológico, cuando en verdad es un error del que realiza la exploración. Trucos para suprimir la anisotropía. Tenemos botones, ¿de acuerdo? En la máquina que nos permiten angular. Se llaman botones de steering. Steering es angulación del late ecográfico. Y en vez de decirle que vaya recto, le digo que se angule a la dirección de la inserción del tendón. Puedo angular hasta este lado, hacia este lado o hasta el otro. Seguidamente debemos recordar la sombra de ángulo crítico, que en eje corto pueden presentar todas aquellas estructuras que sean esféricas. El eco pasa recto y vuelve recto al transductor, pero si tiene forma redondeada, al lado, si como supera los 70 grados de angulación, se desvía el eco y no vuelve, y me da esta sombra de ángulo crítico. ¿De acuerdo? Este artefacto típico de los ejes cortos en tendones o masas tumorales que sean redondeadas. Puedo suprimirla con la imagen compuesta, ¿vale? Que en sí se llama Advanced Seed Clear en esa OT Compound, y lo que hace es que, como tengo tantos cristales en el transductor, unos van en una dirección, otros van en otra y otros van rectos. Y al hacer la composición e imagen compuesta, suprimen este artefacto de ángulo crítico, típico en los tendones, que vuelve a aparecer cuando usamos el Doppler energía, porque todos los cristales ya no están trabajando en modo B, están trabajando unos en modo B y otros en Doppler energía, y por eso vuelve a aparecer este artefacto. Este artefacto no es patológico, es el artefacto de sombra de ángulo crítico.